todos los cálculos, casi todos. Para hacer ese tipo de análisis, lo que tienen que hacer es ir a la ventana de datos, ¿ah? Que no aparece por defecto, entonces lo que hay que hacer es instalarlo. Entonces vamos a ir a archivo. Todo esto cambia un poco dependiendo de la versión de Excel que tengan. Van a archivo y aquí hay que buscar algo que se llama complementos, ¿ya? O opciones, en este caso. Opciones, complementos. Dependiendo de la versión del Excel que tengan, llegan más rápido acá, pero lo que hay que buscar es ese botoncito que dice complementos. Y ahí en complementos, si le hacen clic van a llegar a esta ventanita. Y en esta ventanita ustedes tienen que buscar algo que se llama herramientas para análisis. Y ahí en herramientas para análisis le damos a aceptar. Y no hizo nada. Vamos de nuevo. Complementos, herramientas para análisis. Y le doy acá a ir. Y aquí la seleccionan, ¿ya? Hay dos bien útiles. Solver también es algo que le gustaría tener, pero bueno, vamos a herramientas de análisis. Y al hacerle clic, se los va a instalar. Si la versión es muy vieja del Office, pucha, va a descargarlo, va a ser algo más complicado, pero por lo general las últimas versiones lo traen integrado, solamente hay que activarlo. Ahí en herramientas de análisis hay un montón de herramientas estadísticas o para hacer análisis de datos simples. Le dan clic. Buscamos acá en lo que queremos hacer. Nosotros queremos calcular, determinar estadísticas descriptivas de los datos. Y eso eh, es el menú estadística descriptiva. Le dan clic. Aquí en rango de entrada seleccionan todos los datos. Yo me voy a ubicar en el último de más abajo, luego control shift y selecciono todos hasta arriba, con el encabezado que dice tiempo incluso. Y ahí le coloco que en la primera fila, o sea, la de más arriba, seleccioné algo que no es número, sino que es el encabezado. Le coloco que me arroje esta estadística descriptiva en alguna parte. Yo quiero que lo haga en la misma hoja, así que le coloco la primera opción, rango de salida. Luego me sitúo acá o con esa flechita y me localizo en el lugar donde quiero que empiece a escribir el reporte, ¿ya? En esa celda. Y aquí le pido que me haga un resumen de estadística. También podemos pedir estas otras cosas, pero chuta, es necesario entender algunos conceptos un poco más estadísticos para poder entender qué es lo que hace. Así que nos vamos a concentrar solamente en el de resumen de estadística. Le di clic y me hizo todos los cálculos. ¿Sí? Vamos a buscar el enunciado. ¿Ya? El enunciado del punto uno decía que tenemos que calcular estadística descriptiva, media, mediana, mínimo, máximo, desviación estándar y coeficiente de variación. ¿Ya? Tenemos mínima, máxima, lo puedes ir marcando con un color, mínima, máxima, media, mediana, creo que decía, media, mediana, media, mediana, desviación estándar, ya, y aparecen un montón más. En particular nos falta el coeficiente de variación, el CB. Lo voy a anotar más abajito. Ese CB hay que calcularlo. Y es probablemente el que no aparece ahí, calculado. Averiguaron cómo se calculaba ese, ¿no? El CB, coeficiente de variación. Ya, el coeficiente de variación es desviación estándar dividido por medio. ¿Ah? Si lo escribimos acá en Google, coeficiente de variación es una medida estadística que te mide la desviación. Pucha, quiero ver alguna formulita. Ahí está. Desviación estándar dividido por medio y se multiplica por 100. Es el único que no aparece calculado ahí, y lo calculamos como desviación estándar dividido por media.
Y eso nos da 0,36%, ¿sí? O 0,36. Y lo que nos dice la regla es que si ese valor es mayor que 0,3 hay mucha dispersión, y si es menor, hay poca dispersión. En este caso, habría mucha dispersión en los datos. Chuta, habría mucha dispersión en los datos. Habría dispercon, dispersión. Ya, chuta, ¿qué pasó? Disper- ¿Cuál es el método de punta típico? Vamos a verlo ahora, ¿ya? Yo no recuerdo. Ya, entonces se entiende que hay mucha dispersión. Eso del valor, chuta, habría que revisar un poco en cualquier libro. El valor referente es 0,30. Y dependiendo de la situación, del contexto donde se estén analizando los datos, te pueden decir que un 15% es mucho, etcétera. Pero el estándar es 30. Eh, el otro ítem decía, construye un histograma a partir de los datos. Bueno, ese histograma lo podían construir a mano, o bien lo podemos hacer con este mismo esquema. Es decir, vamos a datos, análisis de datos, y aquí en lugar de, me voy a donde dice histograma. Y en histograma, de nuevo, selecciono el rango de entrada, todos los datos, incluido el encabezado, le coloco ahí que tengo un rótulo, es decir, el primer texto no es datos, sino que es un encabezado. Rango de salida, selecciono el lugar donde quiero que empiece a hacer las cosas, lo voy a poner ahí. Y le pido que me cree el gráfico. No le coloquen la otra opción, ese que dice Pareto histograma ordenado, va a construir como una escalera descendiente. ¿Ya? Nos va a desordenar un poco el contexto. Eh, Quizás en algunas cosas sirve, cuando los datos son cualitativos, no cuantitativos, puede servir. ¿Ya? Y le damos a aceptar y me construye el gráfico, y ya después de tener el gráfico, bueno, puedo empezar a pensar en el formato. Probablemente me interese que las líneas queden sobrepuestas, ¿ya? Se me pasó la mano, ahí van a quedar un poquitito más separadas, por ahí. Y ahí tengo el histograma. Ya con ese histograma podíamos responder a las otras preguntas que hablaban del sesgo, ¿ya? En este caso, si tomamos como referencia una campana perfecta, observamos que hay como una colita al lado derecho, entonces decimos que existe un sesgo a la derecha, es decir, los datos tienen mayor dispersión hacia un lado de esta gráfica. Ya construye un histograma. Asegúrate de definir intervalos adecuados y etiquetar claramente los ejes. Bueno, eso es para que se vea bonito. Y aquí vienen las... Responde directamente en la hoja de cálculo. Dice, los datos presentan mucha variabilidad. Justifica tu respuesta con el coeficiente de variación mayor que el 30%, mayor que 0,3. Sí hay mucha variación. Hasta ese momento no tenemos gráfica, así que con la gráfica también se podía ver eso. Se observan valores atípicos, y los datos atípicos uno lo que espera es identificarlo a partir de un patrón, es decir, uno ve aquí que hay un patrón, y si hay algo que se escapa de ese patrón, es decir, hay puntos que están muy alejados hacia el lado derecho, muy alejados hacia el lado izquierdo, ahí es cuando nosotros decimos que hay puntos atípicos. ¿Cómo se identifican? Bueno, hay test súper formales y hay algunas reglas. Las reglas son lo que generalmente se aplica acá. Y lo que nos dice es que nosotros tenemos que determinar los cuartiles, ¿sí? Hay una regla. Entonces vamos a identificar el cuartil uno y el cuartil 3. Los cuartil uno y cuartil 3 básicamente es tomar esta gráfica y definirla en cuatro secciones, ¿ya?
donde cada una de esas secciones, de las cuatro secciones, tiene o posee el 25% de las clases. Es decir, en el cuartil uno vamos a tener el 25% de los datos, supongamos que cortamos acá. En el cuartil 2 vamos a tener el 8,25%, en el cuartil 3 otro 25% y cerramos con el último cuartil, el cual hacia su derecha va a tener los 25% de los datos. ¿Ya? ¿Cómo se obtienen? Bueno, hay que mirar los datos, ¿no? O sea, piensen que ordenamos los datos de menor a mayor, y si tengo 100 datos, no, aquí no tengo 100 datos, no, no tengo 100 datos. Ya, pero supongamos que tenemos 100 datos, el dato 25 representa el valor que está en la posición 25 ordenado de menor a mayor, es el primer cuartil. ¿Ya? El que está en la posición 50 es el cuartil 2, la mediana. El que está en la posición 75 es el cuartil 3. Y el cuartil 4 vendría siendo ya el último. Ya, ojo, pensando así más o menos aproximado. Ahora, Excel lo hace por nosotros y lo que nosotros tenemos que usar es una función que se llama, no me acuerdo, cuartil. Devuelve el cuartil de un conjunto de datos en función de... Ya, hay uno que es exclusivo y hay uno que es inclusivo. Incluye valores o excluye valores. ¿Ya? No me acuerdo cuál es cuál, pero vamos por el inclusivo. Seleccionamos los datos, todos los datos. Aquí solamente tenemos que seleccionar números, así que me tengo que asegurar de no seleccionar la primera fila. Y le coloco cuál cuartil. Y aquí me dice que las entradas son 0, 1, 2, 3 o 4. En nuestro caso, nosotros queremos el primer cuartil, así que le tenemos que colocar cuartil 1. ¿Y qué es lo que me dice? Ojo, aquí hay extrapolación algunas veces cuando no cuadran los datos, o sea, no te dan una cantidad que es par, por ejemplo. Y con la misma función le colocamos el cuartil 3. Entonces tenemos el cuartil uno y el cuartil 3. ¿Ya? Es decir, eso nos va a separar ambos extremos dejando el 25% de los datos a cada extremo, al lado derecho y al lado izquierdo. Luego con eso calculamos el rango intercuartil. Y ese rango intercuartil es simplemente la diferencia. Chuta. Entonces calculamos la diferencia entre el mayor y el menor, nos da ese valor, y luego lo que vamos a hacer es definir el valor mínimo y el valor máximo. Y lo que hacemos es tomar el valor, chuta, esta cuestión les puedo compartir después esto para que lo vean. Ahí van a poder ver la fórmula. Sería el primer cuartil y le restamos 1,5 veces el rango intercuartil. Y el otro, similar, pero ahora el cuartil y le sumamos 1,5 veces el rango intercuartil. Y luego reviso todos estos listados de valores que están acá, y si caigo bajo ese valor, el primero, o si caigo sobre ese valor, es porque es un punto atípico. Entonces aquí yo debería aplicar alguna regla si ese valor, bueno, aquí tenemos que hacer un O. Si eh, con un O. Ese valor es menor que ese valor, o ese valor es mayor que ese valor, yo voy a decir punto atípico. ¿Ya? Y lo cerramos así nomás. Si dice falso es porque Mm. mejor coloquémosle. Lo voy a colocar ahí. No atípico. Mm.
Y me está dando que son... sí, que se me desplazó la ecuación. Tengo que fijar esos valores de referencia con F4. eh, chuta, F4 y F4. Y ahí me marca algunos puntos atípicos. Creo que eran 3 puntos atípicos. ¿Ya? Ahí están los marcados en rojo los puntos atípicos. Y así identificamos los puntos atípicos. La idea de cualquier análisis es siempre sacar los puntos atípicos porque son datos que, eh, ojo, en muestras reales no van a generar un gran problema. Pero en tamaño de muestras chicos, pucha, hay que sacarlos porque molestan. ¿Ya? Molestan, cuando digo molestan, porque nos hace sacar conclusiones erradas. Bueno, la pregunta C que dice, pregunta si la distribución de los datos es simétrica, sesgada a la derecha o izquierda. Bueno, no es simétrica, tiene un sesgo hacia la derecha. Es decir, tiene como una colita. No parece una campana perfecta, eso es lo que queremos decir. Y bueno, ¿cómo podría usarse esta información para definir un tiempo estándar o mejorar el proceso? Chuta, ahí era más creativa la respuesta, así que no. Siempre al trabajar con datos merece hacer todo este tipo de análisis, determinar estadísticas descriptivas, luego revisar si hay mucha dispersión, hacerse una impresión gráfica con el histograma y descartar puntos atípicos. Una vez que se descartan puntos atípicos, nosotros volvemos a calcular las estadísticas descriptivas y hacer todo eso. Así que el primer trabajo que hay que hacer siempre es analizar puntos atípicos. Ya, nada del otro mundo, ¿cierto? Yo se los voy a compartir, de hecho lo vamos a subir al tiro. Em, La idea de subirlo es que puedan ver la fórmula. Lo vamos a subir acá. Va a estar ahí abajito. Y, chuta, no, debería revisar, desarrollar el certamen, pero me quedé, no traje una copia digital. No, sacar una foto. La arreglo.
Y ahí deberían poder ver en su pantalla el certamen. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Podría abrir un Word por aquí chiquitito? Y vamos escribiendo en el Word. Ya, creo que por ahí podríamos empezar a trabajar. Bueno, el enunciado, el primer problema era determinar el índice OE. Y lo primero que nos decía era que había un tiempo total disponible de 480 minutos. Minutos. Pero 30 de esos minutos eran un parada de planta preventivo. Entonces, hagamos que menos 30 era minutos de parada planificada. Y la primera pregunta era cómo arreglárselas con ese dato. Y para revisar un poco las bases, vamos a ver qué es lo que decía nuestro material con respecto a eso. Cuando nos íbamos al cálculo del índice OE, teníamos el tiempo disponible, teníamos el tiempo de funcionamiento y el tiempo de parada planificada, pero el índice OE se calculaba acá a partir de esta disponibilidad en rojo. Es decir, el tiempo de funcionamiento era 480 menos 30. Entonces, el TF, podían no llamarlo así, era la diferencia. O sea, habían 450 minutos de disponibilidad para producción, no 480. Ahí. Y dice, sin embargo, debido a fallas menores, la máquina estuvo detenida en total 50 minutos. ¿Sí? Y vamos a colocarle ahí no disponibilidad, 50 minutos. Y dice 50 minutos adicionales. ¿Sí? Luego con eso ya teníamos antecedentes suficientes para poder calcular ecuación, insertar ecuación. Calculamos que A era igual a la siguiente fracción. La disponibilidad era de 450, pero de esos 450 solamente se pudo trabajar esta diferencia. Bueno, y eso nos da 4 quintos, hagámoslo como 400 dividido por 450, y eso igual a 8 novenos. 8 novenos. ¿Y eso cuánto porcentaje nos da? Bien. Ya colocémosle 0,89, ¿ya? Porcentaje. Y con eso teníamos el primer dato. Ahí el error común fue que pescaban desde 480 y le restaban 50 o hacían ahí algunos arreglos. El tema es que si consideramos que la resta es de 480 menos 50, estaríamos inflando el valor, o sea, estando por encima.
Luego dice, durante el tiempo que la máquina estuvo funcionando, su velocidad nominal acuérdense que lo nominal es distinto a lo real, su velocidad nominal es de 60 unidades por minuto, pero en la práctica solamente se produjeron 22.800 unidades y al final del turno se detectó 300 unidades estaban defectuosas y no podían utilizarse. En ese mismo párrafo se están entregando información para calcular los otros dos indicadores que nos faltan. Eh, Vamos por el más simple o por el más complicado. Vamos por el más complicado. Cuando nos dice que la velocidad real, perdón, nominal de 60 unidades por minuto y que se logró fabricar 22.800 unidades solamente en la parte que se estuvo trabajando, nosotros podemos determinar el factor de velocidad real al cual se estuvo trabajando. Y eso tiene que hacerse de la siguiente manera. Eh, Podemos pensar en una regla de tres, ¿sí? En una regla de tres. Eh, o bien calcular efectivamente la tasa. Entonces, velocidad real y se me perdió la ecuación de nuevo. Velocidad real y le voy a colocar B. No, no, déjalo así nomás. Fracción. Se fabricaron 22.800. ¿En cuántos minutos? ¿En cuántos minutos se fabricaron esos 22.800? ¿Cuántos minutos se estuvieron trabajando? 400. Y eso da 57, eh, 57 unidades por minuto. Y ya con esa información, eh, esto no se ve la ecuación. Ecuación, aquí tengo que buscar el signo de, era como una N, ¿cierto? No aparece aquí. Habría que buscarla en las letras griegas, pero vamos a colocarle N. N va a ser igual a, y esta es la ecuación más simple, la complicación estaba en determinar la velocidad, es 57 dividido por los 60, que es la diferencia entre lo real y lo nominal. 57 dividido 60. 0,95. Sí. 0,95. Vamos a insertar el tiro de ecuación y nos vamos a ver. El último. El último nos dice que de esas 22.800 unidades, al final del turno se detectó que 800 eran piezas que estaban defectuosas. Entonces, con eso, con esa información podemos calcular la ecuación. Ahí. Y ahí podemos calcular el Q, que era 22.800, pero ese menos 300 es la cantidad de piezas que cumplen con los estándares de calidad y lo dividimos por 22.800. Entonces serían 22.500 dividido por 22.800. 0,90
870,99. Voy a escribirlo con todos los decimales. 0,9868. Ya, y esa era la complejidad. Ya el resto venía a hacer la multiplicación de los tres factores. Y bueno, en base a esta información calculo el índice de B indicando claramente los tres componentes. O sea, no era hacer un diagnóstico. Desde la perspectiva más, no sé, po, más aplicada, nos interesa darnos cuenta que en calidad se está casi bien, pero la prioridad, pensando en mejoramiento, debería estar en la disponibilidad. Ahí hay un problema. De hecho, piensen que lo que describe el enunciado es que ya la empresa está invirtiendo 30 minutos en mantención preventiva, pero tiene 50 minutos adicionales de parada. No dice más, pero chuta, si esos 50 minutos son por falla, eh, la mantención preventiva no está funcionando muy bien en este sentido. ¿Sí? Lo importante es que una vez que se tienen estos antecedentes se pueden hacer evaluaciones económicas, etcétera, 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 y a veces uno puede justificar que, no sé, pues pensando, si seguimos operando de esta forma, dejamos de producir tantas unidades y eso en valoración económica es tal y con eso podemos justificarla en cambio de un equipo, por ejemplo. Ya, no estaba complicado, pero sí se vieron algunos errores. ¿Ya? El error común era en la parte inicial, en el determinar el A. Ya, el segundo ítem. Este era mucho más directo. No tenía trampa, pero a pesar de eso, igual observé algunos problemitas. Les comento cómo se resolvía, que más que resolverlo, o hagámoslo en Excel. Hagámoslo en Microsoft Excel si lo tenemos abierto. No se los voy a subir, este sí. Hacemos otra hoja. Bueno, el procedimiento, elemento A, B y C. Elemento B y elemento C. Eh, Voy a escribir todos los valores. O sea, voy a emular la tabla completa. 15, 14, 30, 32. Ahí están los datos. Entre paréntesis, si tenemos la misma cantidad de observaciones, probablemente el estudio era un estudio cronometrado, no repetitivo. Lo que vamos a calcular aquí, el primer paso es calcular el promedio. Bueno, usamos la función de Excel de promedio y nos dan esos valores. Y ahí tenemos el primer análisis que vendría siendo eh, ahí sí, el promedio. Una vez que se tenía el tiempo promedio, había que hacer una corrección para pasar a, este es el tiempo observado promedio, nos pasamos al tiempo normal. El tiempo normal, básicamente hay que corregir por el estimador de velocidad, así que vamos a arreglarnos aquí una columnita intermedia y le vamos a colocar ¿cómo le llaman acá? Factor de desempeño. Factor de desempeño y tenemos un 105%, 95% y 110%. Recuerden que ese factor de desempeño indicaba qué tan eh, fuera de lo normal la persona que está desarrollando el trabajo que se está midiendo desempeñaba el trabajo. Es decir, mayor que 100 o mayor que 1, el trabajador lo está haciendo más rápido de lo que se interpreta como un trabajador promedio y más bajo de 1 o menor de 100% lo está haciendo más lento de lo que se espera. Entonces ahora lo que hacemos es esto directamente multiplicar y el tiempo normal representa el tiempo
que un trabajador promedio se tarda en hacer la actividad. Es decir, la persona observada se demoró 20,4 minutos, creo. Entonces, una persona normal se debería, perdón, normal, que se acerque más al trabajador normal, se debería demorar un poco más, 21,42, siendo la diferencia un 5% extra o menos. Luego de eso, obtenemos la suma total. Con eso, obtenemos el tiempo normal de la actividad. Un poquito de formato. Lo vamos a poner en color amarillo. Y a eso nosotros le vamos a aplicar un factor de corrección. Ya, y ese factor de corrección, aquí dice que directamente es de 15% por necesidades personales, fatiga y demora. No había ningún truco. Entonces lo que vamos a colocar es 15%. Y con eso nos pasamos a... Bueno, aquí le puse 15%, así que tengo que colocarle uno más ese 15%. La corrección se hace automática en Excel. Excel interpreta cuando le colocan un número y un número en porcentaje, que el uno está en cientos por ciento. Y con eso obtenemos la cifra en verde, que representa nuestro tiempo estándar de la actividad. La actividad estaba compuesta por los 8 elementos. Y era así de simple. En este le fue mejor. Los que le hicieron mal, chuta, podría decir ahí que al que le fue mal fue porque no se estudió la materia, ¿ya? Y a pesar de tenerla en el cuaderno y que lo haya dejado usar el material, chuta, me imagino que faltaron a clase también. Entonces, no le veo mucho truco, ¿ya? En otro semestre le he puesto un poco más de trampa aquí, al 15% tanto más detalle, o sea, 2% por esto, 3% por esto, tanto por esto, y le colocaba algo ahí que no correspondía. Y la idea era detectarlo. Acá era directo, era más procedimiento. Ya, hemos hecho una revisión del certamen, pero mañana voy a volver a traer las pruebas porque la idea era que lo vieran, lo contrastaran. ¿Tu nombre? Esteban Rocha. Esteban Rocha, va con tiene la cruz. Llévalo nomás, mañana lo traes. Ahí si tienes alguna discusión, me avisas. Ya, para complementar la clase vamos a pasar a hacer un poco de recuento. Hace tiempo que no nos veíamos, así que dejamos ese y nos pasamos a las diapositivas de métodos. Las diapositivas de métodos yo les encargué en alguna clase, creo que fue esa donde se me cortó el audio, que era una diapositiva que tenían que mirar para poder hacerse una idea de qué cosa tenemos que mirar cuando queremos mejorar algún proceso productivo. Y aparece un montón de conceptos. eh, Esos conceptos están ubicados acá en estos 7 puntos, donde se habla de la especialización del trabajo, la diversificación del trabajo, los componentes psicológicos de un trabajo, trabajos en equipo, las motivaciones, los incentivos. El punto 6 es algo un poquitito complejo, que es la ergonomía y los métodos de trabajo, donde nosotros no nos podemos meter mucho. Para hacer estudio de ergonomía es necesario, no sé, conocer de anatomía. ¿Ya? Esto estuvo muy de moda en los años 80, 90. No es que no se hagan, sigue estando de moda, pero gracias a eso se mejoraron las herramientas. No sé, pues. Eh, a partir de esos estudios de ergonomía se diseñan los teclados. ¿Ya? El teclado que usamos nosotros en cualquier computador, el notebook y todo eso, viene del que mayoritariamente lo que se habla en el mundo es idioma inglés. Y se trabaja en inglés. Y entonces las teclas están posicionadas de acuerdo a la tasa de uso de cada tecla. Entonces, por eso nosotros vamos a ver que dentro de los botones más cómodos que tenemos está la W. Y la W en español no se usa, pero en inglés se usa mucho. ¿Sí? Por eso aparece ahí en un lugar privilegiado. También hay teclados ergonómicos, que es para la gente que trabaja mucho, para que trabajen las manos en una posición adecuada. Un mouse.
Igual hay uno, Hay mouse, claro, que también giran la mano, ¿sí? Hay un montón de desarrollos en esa área que básicamente lo que hacen es mejorar todo el equipamiento para desarrollar un trabajo repetitivo. Eh, no sé, pues, hasta los sacos de cemento se vieron afectados por este tipo de estudios. ¿Sí? Para no generar problemas, enfermedades laborales, había que reducir el tamaño, perdón, el peso del saco, la forma de tomarlo, etcétera. Los vehículos también incluyen este tipo de cosas, las grúas. ¿Sí? ¿Cómo se diseña una butaca de un vehículo? ¿Sí? Probablemente hay algunos lugares donde todavía no llega a eso, por ejemplo, a los buses de Concepción. Los buses de Concepción son de una forma completamente distinta perdón, las butacas de los buses, de los taxibuses de Concepción son muy diferentes a las butacas de los buses o taxibuses de Santiago. Allá sí hay estudios ergonométricos, acá no. ¿Sí? Entonces, sí hay lugares donde todavía no prende. Ahora, eh, esta cuestión tiene que ver con mejoras en la productividad. O sea, si tenemos un mejor equipamiento, los trabajadores van a estar más disponibles, van a poder realizar mejor el trabajo, se van a enfermar menos laboralmente. ¿Sí? En lugar de desarrollar fabricar una cierta cantidad de piezas, van a fabricar más si es que los instrumentos son adecuados. Entonces, hacia ese lado va. Por eso lo tenemos acá. Y el otro es el lugar de trabajo visual, que básicamente es una idea, una filosofía de que todo lo que se está haciendo, sea a nivel micro, meso o macro, en una unidad de trabajo tenga un impacto visual. Estas herramientas visuales sirven para coordinar los esfuerzos, para ver cómo van en cuanto a una meta, para ordenar el sistema. Un ejemplo de estos métodos visuales son los tickets. Por ejemplo, cuando van ustedes a comprar cecina o queso o carne en alguna parte, lo primero que hacen a veces es sacar un numerito. Y a través de una pantallita donde simplemente se muestra el número, ustedes saben en qué posición los van a atender. Eso ordena. O sea, cómo este tipo de herramientas tan simples pueden ordenar algo. ¿Sí? Imagínense en un sistema productivo. Ahora, esto, en la perspectiva más básica de esto, más primitiva, digamos, era una pizarra con tiza escribiendo cositas informadas. O sea, en el turno de la tarde le toca venir a tal persona. Eso ayuda. En lugar de que esté en un papel donde es difícil acceder a esa información, esto es una pantalla. ¿Sí? Una pizarra que informe, bueno, estaba haciendo tal cosa, le faltó tal cosa, quedé hasta tal punto. ¿Sí? Eso cuando está dentro del proceso productivo, así como formalizado, tiene un espacio, la información que se despliega está tienen cierto formato, ayuda también a mejorar la productividad, los esfuerzos. Bueno, la especialización del trabajo se refiere a que básicamente una persona se hace especialista en un trabajo, es decir, en el caso extremo es una persona que realiza un trabajo toda su jornada o toda su vida y se hace experto en eso, ¿ya? Lo cual es beneficioso para la persona, beneficioso para la organización, pero tiene ciertas cosas contraproducentes. ¿Sí? En términos de eficiencia, la persona, chuta, es súper eficiente, pero en términos de motivación, la persona siente que no aporta mucho o que no tiene mucha flexibilidad laboral, o sea, porque sabe hacer solamente una cosa. Entonces, empobrece un poco el carácter personal del trabajador, pero es muy rico para la empresa. Ahora, desde el punto de vista de la empresa, probablemente este trabajador lo valore como experto en una cosa, no en varias, y ese es un problema. Sí. Imagínense en tareas que son muy, separemos una tarea, ser especialista en una tarea muy básica no es beneficioso para el trabajador. ¿Sí? Ser especialista en una tarea compleja sí es beneficioso para el trabajador. ¿No? Entonces, depende de, pero la empresa lo que busca es que los trabajadores sean especialistas en algo. ¿Sí? Ahora viene la contraparte de la diferencia de eso, que es la diversificación del trabajo. Es decir, tener un trabajador que es capaz de hacer hartos trabajos o que todos los trabajadores sepan hacer todos los trabajos, rotarlos, por ejemplo. Eso desde el punto de vista del trabajador tiene ciertos beneficios. ¿Sí? Primero, sabe hacer más cosas. Digamos que tiene un mayor valor de mercado ese trabajador. Segundo, no se aburre haciendo todo el día lo mismo. ¿Ya? Se motiva más. Ahora también tiene algunos aspectos, así como por ejemplo, ese trabajador siente que aporta
de varias formas a la organización, por lo tanto su aporte es significativo, pero a la vez también mira que el lado también lo está haciendo, entonces también sirve como de alguna forma ir nivelando, o sea, todos nos esforzamos haciendo lo mismo. ¿Es beneficioso para la organización y para el trabajador? Sí, pero un trabajador que sabe hacer muchas cosas, por ejemplo, una persona que es especialista en trabajo en varias cosas complejas, ¿es beneficioso para la organización? Sí, o sea, digamos que sí, tenemos un especialista que es capaz de abrir un computador y repararlo, hasta abrir una máquina, un secador industrial y repararlo, en la parte eléctrica y en la parte mecánica. Sabe hacer todo. Es súper beneficioso para el trabajador, no a costa de que el trabajador lo adquirió gratuitamente, le costó. El valor de mercado de ese trabajador es súper alto. Y la empresa obviamente va a tener que, aquí viene lo malo, Joaquín, es que va a tener que pagarle más a ese trabajador por mantenerlo, porque si no el trabajador se va a ir. ¿Sí? Entendiendo que es un trabajador que puede sustituir a varios. Entonces, ahí, exacto. Entonces, la empresa cuando decide tener este tipo de personas las tiene que tener felices. ¿Sí? Eh, claro. Ahora, ya, pero ahora aquí viene lo otro. Uno lo que quiere siempre en los trabajos cuando tiene capital humano, es decir, personas trabajando, uno lo que quiere es que ese capital humano se meta a la organización. Entonces uno quiere capturar eso a través de buenas prácticas. A veces, no sé, pues, hay ingenieros que ingresan en entrenamiento, que es un concepto muy norteamericano. O sea, ingeniero training es un ingeniero nuevo que entra a trabajar con un ingeniero cap. ¿Y por qué se hace así? Porque ese ingeniero nuevo tú lo que quieres es entrenarlo para que sea tan bueno como el otro, o bien en el proceso de entrenamiento descartarlo si no, no va a ser suficientemente bueno. Entonces, a la larga tienes a través de procesos de gestión y todo eso, tú eres capaz de adquirir y generar ese conocimiento. Ahora, en lo que es específico, así como muy técnico, la selección de ese ingeniero en entrenamiento es clave, porque no sé, po, si contratáis un chef para que aprenda de lo que hace un ingeniero eléctrico o electrónico, no va a ser capaz. Entonces, obviamente hay que también seleccionar personal. ¿Ya? Y eso es cultura. Hay empresas que cuidan a los trabajadores y hay empresas, sobre todo se ve mucho en Chile, hay industrias donde los buenos ingenieros van rotando en empresas. O sea, pues, un ingeniero de CMPC se pasa a Arauco, después anda por ahí en otra planta y después con el tiempo vuelve a CMPC. O sea, básicamente lo están demandando y porque, pucha, sabe hacer bien la pega. A veces lo contratan porque creen que saben hacer bien las pegas y todo eso y van rotando y van arrastrando malas prácticas. Pero bueno, ahí la cultura es que todo eso que aporta una empresa y que se visualiza bien, hay que tratar de integrarlo a lo que es la cultura de la organización. Hay componentes psicológicos también del trabajador, de un trabajo, donde el trabajador, mientras mejor integrado se sienta a la organización, no al trabajo, sino que a la organización completa, ese trabajador va a estar mejor psicológicamente, va a tener más ánimo, no sé, se va a sentir parte de la organización, va a estar más comprometido. Y son cositas que muchas veces los ingenieros tenemos así como lo miramos bien de lejos, ¿ah? Pero laboralmente son relevantes. ¿Ya? Por ejemplo, el último que dice ahí, el punto 4 autonomía. Si hay un ingeniero y se le puede dar autonomía y su trabajo no sé, merece autonomía y tiene digamos, la persona tiene la experiencia, darle autonomía en el trabajo implica confiar más en él y eso puede ser muy positivo. Ahora, eso no implica no tener ningún control sobre su trabajo. No, no implica eso. O sea, hay que tener control, pero darle cierta autonomía. ¿Ya? Darle cierta autonomía equivalente a darle mayor responsabilidad, por lo tanto se siente una persona más valorada en el trabajo. A contraparte, también a veces esa autonomía se traduce en que tiene que ganar más. ¿Sí? Pero esa autonomía también significa que hay que controlarlo un poco menos. Entonces, hay incrementos en costo y baja en costo. La retroalimentación, o sea, cuando a una persona, o sea, es clásico que si un trabajador lo hace mal, se le dice lo hiciste mal, pero muy distinto
institucionalizar esa retroalimentación y decirlo, se hizo mal y se hizo mal esto. Y esto es lo que tienes que mejorar. Es muy distinto el mensaje. ¿Sí? No visualizarlo, la peor retroalimentación que hay es el castigo. ¿Sí? No, acá no. Lo que se busca es que las cosas que se están haciendo mal se hagan mejor, las cosas que se están haciendo desinformadas se hagan informadas, las cosas que se están haciendo con cierta ambigüedad no se hagan con cierta ambigüedad. Y para eso la retroalimentación tiene que ser, bueno, buena y oportuna, al menos. Bueno, y ahí aparecen algunos otros. ¿Ah? Pucha, no sé, hay un montón de licencias médicas que están asociadas a problemas psicológicos. ¿Sí? Cuando dicen un trabajador está estresado, ¿sí? Hay trabajos que son más estresantes o menos estresantes, y siempre hay personas que son más o menos susceptibles, pero eh, genera es una enfermedad laboral el estrés laboral. Y por eso pucha, hay licencias médicas y todo eso. Y en la medida que atendamos estas componentes psicológicas del trabajo, van a haber menos licencias y por lo tanto la empresa va a poder producir más, va a ser más productiva. Ahora que están de moda las licencias médicas. Equipos de trabajo. ¿Sí? Bueno, esto de equipos de trabajo, hay ciertos trabajos donde no aplica, donde aplica de manera distinta. Pensemos que el trabajo en equipo es básicamente que eh, trabajadores trabajando independientemente son capaces de generar cierto resultado laboral en su trabajo, pero haciendo un mejor trabajo en equipo, coordinando mejores los equipos de trabajo, se logra ser más productivo. ¿Sí? Generalmente en los equipos de trabajo hay ciertas dificultades, alguien tiene que ser un líder, alguien tiene que coordinar, alguien tiene que tener mayor responsabilidad. Y generalmente el que tiene mayor responsabilidad hay que pagarle un poco más y eso también hace ruido. Así que probablemente algunas estrategias donde todos, con todos, van rotando el puesto de trabajo, ¿sí? A la larga se va generando una buena cultura. ¿Ya? Eh, Piensen que hay gente que no le gusta trabajar en equipo, hay gente que complica las cosas trabajando en equipo, y a pesar de todo, a todas las circunstancias se le puede sacar provecho, pero hay que saberlo hacer. Bueno, otro es el sistema de motivación e incentivo. Generalmente aquí se piensa que hay dinero dando vuelta. Cuando hablamos de motivación o incentivo, hay lucas. Si produce más, hay lucas. No necesariamente pensemos que son lucas. No sé si hace 1 o 2 meses salió un caso muy bullado de un tipo que era como un chico reality, una cuestión así, que decía que tenían que trabajar por la experiencia, que Ah, no quería pagar. La historia es que él tenía gente que trabajaba con él, pero él no les pagaba, le pagaba con experiencia ganar experiencia. y tenía como un programa de radio, entonces como que se masificó la cuestión. Bueno, nosotros acá más o menos decimos lo mismo, ¿sí? Pero no hay ninguna motivación en el mundo laboral que se aleje de lo económico, que todas implican algo económico. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo digo voy a entregarle mejores condiciones laborales a los trabajadores porque, chuta, para motivarlos a que trabajen más cómodo, eso te va a generar un incremento de gasto, costo o inversión. Por ejemplo, no sé, pues supongamos que en un trabajo los trabajadores llegan y se tienen que cambiar ropa, ponerse ropa para desarrollar el trabajo, les vamos a tener un mejor lugar, o sea, mejores camarines, mejores duchas, mejor calefacción, todo mejor, eso te costó lucas. ¿Lo estás motivando? Sí. El trabajador llega a un lugar más cómodo. Entonces dice, bueno, yo quiero que motivar a mis trabajadores que estén en mejores condiciones porque la empresa se lo puede y les voy a ofrecer un mejor sistema de alimentación en la empresa. Eso te va a costar más lucas. ¿Sí? Ahora, el caso más simple es pagar lucas extra por producir extra. Donde ahí, obviamente, el que diseña el sistema de incentivo tiene que estar claro cuántas lucas más va a ganar y lo que quiere hacer es repartir ese dinero a los trabajadores. Eso es lo más simple. Pero hay que establecer metas. Y las metas hay que establecerlas bien, porque si se establecen mal, a veces los sistemas de incentivos no incentivan, generan lo contrario. No sé, po, supongamos que la producción promedio es 500 y así como maximizando el esfuerzo, sin horas extra, se pueden llegar a 700 unidades. Y yo les voy a pagar un incentivo si llegamos a las 800. Entonces probablemente los trabajadores dicen, oye, es imposible llegar a 800, mejor asumamos de un principio que no nos ganamos el bono
y fabricamos como siempre, ¿no? Entonces, si se diseñan mal, pueden pasar varias cosas. Algo que se pretendía que incentivara no incentiva, o en el peor caso para el empleador, es que al final todo lo que se fue beneficio económico se transforma en algo que genera menos utilidad, o sea, se reparte más de lo que se pretendía porque estaba mal calculado. Entonces, la idea de los sistemas de incentivos es que de verdad incentiven y motiven y traspasarle beneficios al trabajador. El caso más sencillo es traspasarle beneficio económico. ¿Sí? No sé, pues, piensen en algún beneficio mejor. que sea económico. El ¿Sí? transporte hasta la casa, que lo vayan a buscar, lo trasladen a Puede al ser. O trabajo. que el día viernes trabaja 2 horas menos. ¿Sí? Cuando estaba de moda esta cuestión de pasamos de tantas horas a 40 horas laborales, sistemas de incentivo. Si usted es capaz de fabricar lo mismo, cumplir con la meta, el día viernes se va 2 horas más temprano. Se ahorra los tacos. No sé, eso era quizás probablemente lo que había que empezar a hacer para que esta cuestión no hiciera colapsar empresas que estaban ahí justo al borde. Cuando esta ley empezó a prosperar, empezaron algunas empresas a declararse en quiebra porque estaban ahí al filo de que no se la podían y ahora, chuta, para cumplir con los compromisos había que pagar más HH. Así que se tuvieron que salir de los negocios. Probablemente con este otro esquema se le hubiese dado un poco más de libertad. Bueno. Ya, y el sistema visual ya lo diseñamos. Nosotros al final de la asignatura trabajamos con algo que es visual, o sea, tiene toda una técnica, método detrás, pero su enfoque es visual y mostrarte visualmente cómo lo están haciendo, como unidad o a nivel macro. No sé, pues, el sistema visual, piensen que, no sé, pues, cuando uno pasa por afuera de estas grandes empresas, estas empresas se las arreglan para tener un portón de entrada o un pórtico, y en ese pórtico te colocan una pizarrita. ¿Sí? Y en esa pizarrita, perdón, una pantalla, un lechero, si bien no es gratis, donde dice llevamos tantos días sin accidente. ¿Sí? Y uno dice, ah, qué buena la noticia. Bueno, y la verdad es que esos sistemas visuales cuando están ahí informan y también te exigen, porque el trabajador, ¿qué es lo que interpreta? Chuta, no tengo que tener accidente. Y si lo llego a tener, no tiene que ser grave. Entonces, tengo que, por lo menos, utilizar los implementos de seguridad que me proveen. Entonces, empieza a generar una cultura. Y esos sistemas visuales, así tan simples como eso, generan un impacto. Y ese impacto puede ser a nivel productivo. Y el resto ya son otros, ya un poco más complicados. No sé cuánta producción de cada uno de los productos hay que hacer. O sea, cuántas botellas de bebida de tal formato hay que envasar en el turno. ¿Sí? Cuántas se llevan al final del turno uno, cuántas le quedan al turno 2, etcétera. Todo eso, información y sistemas visuales. Caso más primitivo, una pizarra donde con un plumón se colocan las cosas. El caso más avanzado, pantallas LED donde se va desplegando información actualizada. Allá en la minera, la oficina que uno entra, está las pantallas con la producción, cuánta material está bajando de la mina, o el Y procesamiento probablemente hay de la personas mina. que, hay personas que ni siquiera están vinculadas a la parte más productiva, sino que a la parte más de gestión, y que con eso se sienten como más comprometidos. O sea, yo, aunque trabaje en la parte más de papel, de papeleo, o sea, que no tiene mucho impacto en producción, igual voy a ser eficiente porque la curva va para arriba y no la puedo echar a perder yo. ¿Te fijas? Entonces, esos sistemas visuales informan, exigen y de alguna forma te van mostrando que lo están haciendo bien. O sea, deja en la cultura, en el día a día, de que la empresa lo puede hacer bien. Y que cuando se están haciendo mal las cosas, se pueden hacer mejor porque alguna vez se hicieron mejor. Y eso pasa a ser cultura. Esas cosas costó mucho tiempo que se aprendieran ese impacto, en lo psicológico. La mayoría de las empresas no son que lo hacen bien, no solamente lo hacen bien, sino que muestran a los trabajadores que lo hacen bien. ¿Sí? O sea, pues, a veces te comparan con otras plantas. Planta uno, planta 2, el indicador de la planta uno y el indicador de la planta 2. Y si la planta 2 se está quedando abajo, va con la planta uno. ¿Sí? Sí, po, en los partidos de fútbol, planta uno le ganó a planta 2. Segundo partido, planta uno le ganó a planta 2. La planta 2 se pone la meta de que el tercer partido tiene que ganarle a planta uno. Entonces, no son cosas que hayan estado muy alejadas de lo de siempre. Lo que pasa es que ahora la cosa es mostrarlo. Y eso genera un impacto, más allá de la gestión. Bueno, la ergonomía ya la comentamos. Son cosas que, chuta, nos gustan, pero
hay que estudiar anatomía para eso. O sea, y de hecho hay un montón de falencias o carencias que tenemos nosotros como país porque las cosas llegan de otros países, se diseñan en otros países y en esos otros países ocurren dos cosas. El promedio, la media de estatura es mayor o la media de estatura es menor que la del latino. Y nosotros somos compradores de ellos, así que nos toca que no nos han sacado muy buenas fotos. No sé, pues cuando compramos ropa en China, las tallas no cuadran con lo que conocemos nosotros de talla. O sea, lo que es chico allá, acá es muy chico. Y lo que es grande allá, acá es mediano. Cuando le compramos a un europeo o a un norteamericano, pasa lo contrario. ¿Sí? Cuando ellos nos venden algo grande, es demasiado grande. Y cuando nos venden algo chico, no es lo suficientemente, no es lo suficientemente chico. ¿Sí? Eso de alguna forma se ha ido estandarizando. Ojo, y aún estamos al debe. ¿Sí? Aún estamos al debe. Yo creo que ustedes conocen el sistema internacional de medida. ¿Sí? Sistema internacional de medida. Esa es una forma de estandarizar. ¿Sí? Y esa estandarización ha funcionado bastante bien, pero cuando entramos a mirar algunos actores importantes en lo que son los sistemas productivos, ellos tienen todavía digámoslo, sus mañas. ¿Sí? No sé, pues, para mí es normal escuchar pulgadas o pies. Bajo el esquema del sistema internacional esa cuestión no debería existir. Ya, pero pasa. Pero los grados Fahrenheit y los grados Celsius, eso no. Ahí no se tranza. Y ahí es cuando nosotros decimos, chuta, por mucho que nos ordenemos, si el actor que no se quiere ordenar es masivo, chuta, igual te genera un impacto. Entonces, las estandarizaciones no siempre funcionan, ¿ya? Bueno, porque no todos quieren. Y otro ejemplo también es con la ropa, por ejemplo, la talla de los zapatos. Cuando ustedes se compran un zapato, si ustedes están conscientes de lo que van a comprar, tienen que mirar muy bien la tabla de tallas. ¿Por qué? Porque están las UK, las US. Ahora casi todos vienen con los centímetros, entonces Exacto. ellos... Ese- Esa es una forma de... ¿En los zapatos? Ujú. Mira, yo llegué, hice el mismo análisis que estás haciendo tú y llegué a la conclusión de que el sistema chileno sí existe, pero a veces adopta otra numeración. Y ahí está el error. Por ejemplo, la numeración brasileña. La numeración brasileña es más grande que la chilena. Y ahí tú te pillas- Ahora, sí, sí, no, y hay varios conceptos, pero los centímetros ayudan. ¿Sí? Así que hay que comprarlo en centímetros. Y ojo, comprar en centímetros y pasarse de una marca a otra también tiene diferencia. Porque hablan de horma. De hecho, cuando uno va a una zapatería o a una de estas grandes tiendas de la parte de zapatos, te dice, no, Puma tiene una horma distinta de zapatos. Y eso es como, chuta, no puedo comprar online, tienes que llevar la pata de alguien. ¿Sí? Entonces, ujú. De hecho, uno de los productos que tiene más cambios son los zapatos. ¿Sí? Sí. Ahora, para el precio de venta del artículo de zapato en tienda física o no tienda física no cambia mucho. Ahora actualmente todos salen de tiendas físicas. O sea, es un producto que cuesta venderlo online. Y si uno lo compra online, ese producto está saliendo de una tienda, no de una bodega. ¿Ya? Y cuando tú lo cambias, chuta, internamente hay una caja que se está desplazando, no es un sobre. Entonces hay un costo logístico. Ahora, les aseguro que comprar un zapato así online e ir a cambiarlo en Concepción, Santiago, no es problema, pero en una ciudad más chica, no, lo que menos quieren estas compañías es vender zapatos online en una... Lo que quieren es vender el zapato que tienen en la tienda. Pero imagínense.
No nos hemos puesto de acuerdo en eso y estas otras cosas son más complejas. Ya, con respecto a los sistemas productivos, bueno, a las mejoras, nosotros aquí lo que estamos pensando en este diagramita es cómo mejorar los procesos productivos. Yo no les puedo decir cómo se mejoran, lo que les estoy diciendo es una batería de cosas que hay que tener presente cuando se presenta un problema. Entonces, ¿qué es lo que me estará fallando? ¿Me estará fallando el recurso humano? ¿Me estará fallando la maquinaria? ¿El equipo tiene una productividad baja? ¿Por qué? Porque hay problemas de disponibilidad, porque hay problemas de ritmo de trabajo. Todo eso son antecedentes que a mí me permiten identificar hacia dónde tengo que ir. Entonces, el índice OEE me entrega un diagnóstico. Cuando hago un estudio de tiempo, si hay mucha dispersión, también. Y con todo eso yo tengo que ordenarme de una forma para poder abordar la problemática. Las problemáticas generalmente se llaman mejora continua. Y básicamente la mejora continua es repetir este ciclo todo el rato. Entonces, la organización está funcionando de una forma, se selecciona el problema que hay que resolver, se registra información, es decir, se toman antecedentes, se aborda desde el punto de vista de la ingeniería del problema, es decir, se toman datos y se hacen cálculos antes de hacer cambios reales en el proceso. ¿Ya? Ese sería el paso 2, analizar el método actual y ver si es que genera mejora. Se hacen estudios de costos, se calculan van de proyectos, etcétera, y cuando uno se convence de que de verdad es una mejora que conviene, uno ejecuta. Entonces pasa de una situación A una situación B y luego se repite este ciclo. ¿Sí? No sé, pues, el mejor consejo que les puedo dar es a veces no es necesario gastar lucas para mejorar un proceso productivo. ¿Ya? Con lo mismo y reorganizándolo se puede hacer. Entonces podríamos decir que esas cosas cuestan cero y generan un impacto. Ahora, si cuestan cero, no esperemos un gran impacto. Esperemos una mejora baja, pero gratis. Entonces, probablemente son las cosas que uno quiere implementar primero. ¿Ya? Ahí hay una serie de pasos. En la clase de mañana vamos a conversar de procesos productivos, vamos a hacer cálculos. Hay un ejemplo que está al final de esta diapositiva, pero me gustaría desarrollarlo para que veamos el procedimiento. Y con este tipo de problemas nosotros nos vamos a pasar hacia el lado más fundamental del proceso productivo. Es decir, vamos a reconocer que un proceso productivo tiene varias etapas, tiene varias operaciones que se pueden realizar en paralelo. En ese proceso productivo intervienen personas y máquinas y a cada una la podemos caracterizar. Por ejemplo, hay partes, cajitas en este diagrama donde el ritmo de trabajo lo lleva una persona o un grupo de personas, o bien el ritmo lo lleva una máquina, un equipamiento. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, bueno, para algunas de esas cajitas yo la voy a estudiar bajo el esquema del índice OEE y otros bajo el estudio de tiempo. Y con eso voy a hacerme una idea de la productividad de cada uno de estos. Lo que falta de ese análisis es ver cómo toda esta cuestión amalgama, produce, genera algún impacto y qué puedo esperar de este proceso productivo. Y también analizar y comprender dónde también lo puedo intervenir y ver qué ventajas puedo tener de eso. Y entonces lo que vamos a hacer con este método es sacarle una foto al proceso productivo, pero también no solamente pensando en caracterizar qué es lo que estamos haciendo con el sistema productivo, qué es lo que podemos hacer, sino que dónde también lo podemos intervenir. O sea, hacia allá, hacia dónde queremos llegar. Vamos a estar en esto, yo creo que unas 3 clases al menos. Y la idea es que se entienda bien porque este es un producto que no hay literatura para esto. Lamentablemente no hay libro. No me explico por qué. ¿Ya? Y la literatura que hay es muy básica con respecto a esto, no es de flujo. Nosotros le vamos a dar un contexto mucho más de método, más de ingeniería. Y la idea es que se queden con este concepto, porque este concepto amalgama todo lo que es un sistema productivo y diseño de sistema productivo. No tanto eso de sacarle una foto actual, sino que ir un paso más allá. ¿Preguntas? Ni he visto quién está online. Ah, solo Joaquín. Eh, ya, pues lo dejamos hasta ahí. Bien. Yo me encargo de subir el video y nos vemos mañana a las 2:30. Muchas Ya, Joaquín, cuídate. Chao, chao. Recording stopped.